Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora recibimos al licenciado José Luis Cao. Bueno, es apabullante, ¿no? Y es apabullante tener que decir en 10 minutos algo, bueno, acerca de la vida. A mí también se me ocurrió que podemos comenzar por la poesía, porque muchos pensadores, muchos filósofos y poetas han hablado acerca de la vida, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho algunas cuestiones como la vida es lo que nos pasa cuando estamos ocupados en otra cosa, ¿no? Esto de John Lennon. Y esto es interesante porque yo me voy a ocupar en realidad no tanto de la vida de las plantas o la vida en general o la vida de los animales, sino la vida humana. Y de lo que me voy a ocupar es qué sentido tiene para el ser humano la vida. Y me parece que esta sería una primera palabra, la significación. El ser humano no tiene más remedio, por otro lado, que significar su existencia. No solo existe, también da cuenta de su existencia. Y esto en realidad también es muy complicado y es muy complejo de poder definir cómo es que da cuenta de su existencia, cómo es que cree o da cuenta de sus creencias, por qué tiene los valores que tiene, por qué a veces sostiene la vida de los otros y a veces le elimina a los otros como forma de vida. Esto, que es muy duro para pensar, forma parte de la conducta humana. Entonces hay algo que me parece que es interesante poder ponernos a pensar, que es que el motor, la energía vital, psíquica, que al ser humano lo proyecta, ¿no? como algo vivo, es el deseo. Y el deseo nace con el individuo, se forma, o sea que en realidad se va estructurando con el tiempo. También es cierto esto de que hay algo que viene con el ser humano de su historia. Nadie es totalmente libre, sino que viene predeterminado por costumbres familiares, sociales, etc. Y todos sabemos cuánto cuesta poder identificarse con uno y desidentificarse con esos otros que a uno lo habitan. Tal es así que hay un famoso chiste en una película de Woody Allen, también que es alguien que reflexiona mucho sobre la vida, como ustedes saben, cuando la madre Lady Shimame le dice que hace mucho que no habla con ella. Y él le dice, mira mamá, hace 20 años que me psicoanalizo 3 veces por semana solo para hablar de vos. Esto nos estaría planteando que el ser humano nace en algún nivel de atrapamiento del otro indispensable. Si no hubiera un otro del otro lado, no podría subsistir. Es un ser carenciado, además. Ustedes fíjense cuánto tarda en crecer, cuánto tarda en madurar, y nunca, psíquicamente, tarda mucho en crecer físicamente. Muchos incluso han dicho que es una especie de feto extrauterino, o sea que sigue creciendo, a diferencia de los animales que muchas veces nacen y ya son adultos. A partir del nacimiento podríamos decir que sigue su evolución. Esto lo torna a la cuestión compleja, porque entonces va a requerir de los otros. Sin los otros el ser humano no existiría, sin otro humano, ¿no? Por supuesto que hay mitos de Tarzán o de hombres lobo o niños lobo, si niños que se criaron solos o que los criaron las bestias, con el estilo de Rómulo y Remo, ¿no? Con la famosa loba. Pero en realidad lo cierto es que para que haya humanización tiene que haber del otro lado un humano, es decir, una madre o una sociedad. La madre también tiene que estar humanizada, porque si la madre no está humanizada o tiene alguna alteración en ese nivel, va a tener dificultades para humanizar al individuo. O sea que fíjense, primero va a tener que identificarse con muchísimas cosas que le vienen de afuera, todas le vienen de afuera, la nacionalidad, el nombre, el apellido, todo le viene de afuera, para después desidentificarse con el tiempo y decir, bueno, todo esto lo recibo de los otros, pero este soy yo. O sea, vos hablabas del yo, el yo es muy difícil de construir y a veces incluso lo confundimos con el ser, ¿no? Porque vieron cuando alguien dice yo soy diabético y uno dice, no, ¿cómo hacer una persona solo todo diabético? No, tiene diabetes, pero no es diabético. Además puede ser músico y puede ser artista y arquitecto. Es decir, aunque a ustedes les parezca mentira o gracioso, esta es la base de la psicoterapia, la que el individuo cree que es algo definido y determinado para siempre, y en realidad cualquier terapeuta le empieza a mostrar con el tiempo que él es mucho más de lo que se imagina y mucho menos de lo que se cree.
Es decir, porque a veces también se pasa para el otro lado pensando que es muchísimo. Lo cierto es que hay una cuestión que es básica en esto, que es la relación que tiene el ser humano con los otros. Son los otros los que a uno lo definen. Es el deseo de la madre, diríamos los psicoanalistas, lo que hace que el bebé se humanice. Ahora, cómo después armar el propio deseo sin caer en el deseo de la madre se torna una cosa complicada. Lo cierto es que yo les voy a leer un poema de Marañón, Gregorio Marañón, un médico del siglo XX, que escribió un poema que me gustó, porque muchas veces acudimos a la ciencia y no encontramos respuesta. En cambio, muchas veces esa respuesta, aunque metafórica, aunque rara, aunque extravagante, está en el arte. Gregorio Marañón decía en un poema, ¿no? Vivir no es solo existir, sino crear, saber, gozar y sufrir. Y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Y esta es otra cuestión que yo les traigo, que es la relación para pensar que existe entre la vida y la muerte, o entre lo que está vivo y lo que es inerte, porque la muerte es una creación también y simbólica humana. Hay gente que descree de la muerte, en realidad pasa a otro estado, ¿no? En un estado de inerte no es lo mismo que muerte. La muerte para los humanos a veces tiene hasta características míticas muy interesantes, como que es una señora vieja que anda con una capa negra y una guadaña caminando por ahí. En realidad es muy difícil de definir la vida y también es muy difícil de definir la muerte. Es muy difícil de definir lo humano porque lo humano es muy complejo, no es algo tan sencillo, ¿no? En realidad, les voy a contar otra frase, ¿no?, que es muy interesante, de Woody Allen. A mí me gusta mucho porque dice cosas muy impactantes, ¿no? Dice: la vida es una enfermedad de transmisión sexual que inexorablemente termina con la muerte. Me pareció una cosa muy interesante para plantearse, porque en realidad el problema de los seres humanos, como yo siempre planteo muchas veces, no es la muerte, porque de la muerte se ocupan los deudos. El problema de los seres humanos es cómo viven. Es decir, ¿a qué le llaman vida y cuál es su forma de vivir? ¿De qué manera pueden pensar, de qué manera pueden imaginar, de qué manera pueden crear? Entonces la otra palabrita, además de significación, es qué hacer. Porque el ser humano siempre necesita hacer. ¿Pero qué hacer? Y esto nos lleva a una cuestión de la problemática humana relacionada con la vida, que es la encrucijada. Siempre el ser humano está en una encrucijada. Tiene que optar. Y ahí uno lo podría diferenciar tal vez de un animal o de una planta, que no hay opción porque el instinto lo lleva necesariamente a cumplir con un plan. En cambio, el ser humano puede saltar el plan, puede contradecirlo, puede que el plan incluso actúe contra sí mismo. Incluso lo más interesante es que si tomamos una tortuga de hace 5.000 años o 10.000 años, probablemente siga siendo una tortuga. O sea, porque la relación que tiene la tortuga con el hábitat y la posibilidad que tiene de modificarlo es mínima. No es que no la tiene, porque los animales mutan. Pero el ser humano es un mutante aceleradísimo, porque en realidad va creando y recreando permanentemente el hábitat en el que vive. Por eso, ¿vieron cuando se dice, bueno, pero el hombre está destruyendo el hábitat? Lo está recreando permanentemente. No sabemos si lo va a destruir o no, pero lo cierto es que la recreación es constante, la invención es constante. El deseo siempre es insatisfecho. A diferencia de las necesidades que se satisfacen, el deseo es insatisfecho. Solamente se puede realizar con la imaginación, o con la creación artística, o con el invento científico, el automóvil, lo que quiera. Ahora fíjense a dónde fue a parar el cuerpo del ser humano. Vos antes hablabas del Neandertal, o del Pithecanthropus erectus, o del Cro-Magnon, el que ustedes quieran, o un hominidio. En realidad, ese hominidio fue a parar acá, a donde estamos nosotros en este momento. Hay una imagen que me impactó mucho, que es 2001 Odisea del Espacio, no sé si recuerdan, una película de Stanley Kubrick, donde hay una especie de hominidio o un simio que con los comienzos de la prehistoria, con un hueso anda pegándole a otros hominidios también que andan por ahí, y en un momento toma el hueso y lo lanza al espacio. Y de la película, a partir de ahí, ingresa en la próxima escena una nave espacial con música de Vivaldi. Es decir, efectivamente, la música y la nave espacial son creación del hombre, son autocreación del hombre. Es decir, el ser humano
crea, aún a pesar de él. No es que solamente crea el creador, sino que está permanentemente creando y recreando. De hecho, ha extendido el lugar de su propio cuerpo. Fíjense, para no estar atado a la biología, porque el deseo siempre, yo les dije que era insatisfecho, siempre va más allá, siempre más allá. Entonces, fíjense, su aparato biológico lo limitaba. Estamos hablando de Neandertal, por ahí los ojos, la visión, era una visión muy definida, muy determinada. Hoy tenemos visión microscópica o visión de las estrellas. El oído, lo mismo, podemos por un celular escuchar a alguien que está hablando en Japón. O sea que el ser humano en esa complejidad, en ese entramado permanente, va creciendo. Hay muchas definiciones de hombre y acá cierro. Una que podría ser Homo sapiens, el hombre que reflexiona, que piensa. Otra dice, no es sapiens. Los científicos no se ponen de acuerdo y cada uno tiene su librito y su club. No, el hombre es Homo faber, es el hombre que fabrica. A diferencia de los animales, fabrica sus propias herramientas y inventa. Quiere ir por el agua, inventa el submarino. Quiere andar por el cielo, inventa el avión. Está permanentemente inventando. Y algunos autores se plantean, no, Homo ludens, es el hombre que juega. Es el hombre que juega con la imaginación y con el quehacer y con la creatividad, que en ese sentido es infinito. Y acá una cuestión que está ligada a la felicidad, porque en realidad el ser humano busca el bienestar. La vida para él es sinónimo de bienestar y de felicidad. Si no, esto no es vida, se dice a nivel común, ¿no? Y entonces, ¿qué sería la vida, ¿no? En ese punto. ¿Qué sería ser feliz en la vida, ¿no? Tener lo que el deseo quiere, sí, también es tener, adquirir, pero también poder soportar aquellos obstáculos que se le presentan. O sea que la vida no solamente es la satisfacción del consumo, por ejemplo, que hoy tenemos toda una problemática relacionada con esa, sino también poder sostener y soportar la creatividad y también las dificultades por las que atraviesa el hombre. Bueno, aquí lo dejamos. Muy rico, muchas gracias.